Relato 1. El día que recibimos la orden de exhumar aquel cuerpo antiguo, una inquietud inexplicable se apoderó del cementerio. El clima era húmedo, el aire denso, y los pájaros callaron en el momento en que comenzamos a cavar. Éramos 3, yo, como jefe del equipo, y 2 ayudantes veteranos que sabían bien que cada exhumación trae consigo sus propios fantasmas. Sin embargo, esa vez, la atmósfera era aún más pesada. La tumba estaba levemente afundada, como si algo pesara sobre ella desde dentro, y al removernos a tierra, un odor acre y fuerte escapó por entre las grietas. No era el olor habitual de la descomposición, sino algo más penetrante, que nos obligó a retroceder y cubrir la boca con los pañuelos. Cuando por fin logramos descubrir el ataúd, notamos de inmediato que estaba extrañamente lacrado, con la madera inflada por la humedad y las bisagras selladas por una pátina de óxido y tiempo. Los clavos, antiguos y torcidos, estaban hundidos con una fuerza inusual, como si alguien hubiera querido sellar para siempre lo que estaba dentro. Ninguno de nosotros recordaba haber visto un entierro tan apurado y tan herméticamente cerrado. Mientras preparábamos las herramientas para abrirlo, la inquietud crecía. Uno de los ayudantes, hombre de pocas palabras y mirada endurecida, murmuró que sentía una presencia observándonos desde la sombra de los cipreses. Otro, supersticioso, hizo el gesto de la cruz y rezó en voz baja antes de empuñar la palanca. Yo, aunque intentaba mantener el control y la calma frente a mis compañeros, no pude evitar el temblor en las manos y la sospecha de que ese ataúd escondía algo más que un simple cuerpo. El primer crujido de la madera nos puso la piel de gallina. Antes de que la tapa se abriera del todo, un frío extraño recorrió la tumba, como si el aire mismo retrocediera ante lo que estaba por salir. En ese instante, supe que aquella exhumación sería diferente a todas las anteriores, y que al remover la tierra y abrir el ataúd, estaríamos despertando algo que llevaba mucho tiempo esperando por ser encontrado. El chirrido de la madera al ceder bajo la presión de la palanca retumbó en nuestros oídos como un grito. La tapa del ataúd se abrió lentamente, liberando una nube densa de aire viciado que nos obligó a retroceder una vez más. Pero el olor era lo de menos. Lo que vimos en ese instante nos heló la sangre a todos. Allí, en el interior, la madera estaba surcada de profundas marcas de uñas, surcos irregulares y desesperados que iban desde la cabecera hasta el centro de la tapa. No eran simples arañazos, eran el testimonio aterrador de una lucha feroz contra la muerte, grabados uno a uno por manos que en su último aliento intentaron salir del encierro. Los restos mortales, ya en avanzado estado de descomposición, tenían los dedos crispados, algunos con fragmentos de madera incrustados bajo las uñas, la mandíbula rígida en una mueca de horror eterno. El esqueleto estaba ladeado, como si la víctima hubiera intentado impulsarse contra la tapa con cada músculo de su cuerpo. El silencio se apoderó del equipo. Nadie se atrevía a romper la atmósfera de espanto. Uno de mis ayudantes, hombre curtido en 1000 exhumaciones, se persignó de nuevo y murmuró algo sobre almas que no encuentran paz. El otro, más joven, no pudo sostener la mirada y se apartó para vomitar en la tierra húmeda. Yo me arrodillé junto al ataúd, observando el escenario imposible. Era evidente que aquel hombre, porque por la ropa raída y los pocos cabellos grises supimos que era un varón de avanzada edad, no había encontrado la muerte dormido ni en calma. Algo había salido mal en su despedida. Tal vez un diagnóstico erróneo, tal vez un secreto apurado, quizá la sombra de algún horror que prefirieron enterrar rápido para no levantar sospechas en el pueblo. Intenté analizar los detalles, aunque la adrenalina y el miedo dificultaban pensar con claridad. ¿Cómo nadie escuchó los golpes, los gritos, la desesperación bajo la tierra? ¿Había sido enterrado en vida o apenas agonizante? La imagen de los surcos en la madera, de las astillas bajo las uñas, del cráneo girado hacia la tapa, como quien implora una última mirada al mundo, se grabó en mi mente con una nitidez brutal. Sabía que esa visión me acompañaría por muchas noches, y que no se trataba de una simple exhumación, sino do inicio de un misterio que pondría en duda la verdad oficial y la paz del propio cementerio. El rumor del descubrimiento no tardó en esparcirse entre los trabajadores del Campo Santo. Algunos decían haber oído historias similares en otros tiempos,
pero nadie podía recordar un caso con señales tan claras de lucha. Mientras cubríamos el ataúd y aguardábamos la llegada de las autoridades, el peso del secreto se hizo insoportable. Lo que había comenzado como un procedimiento rutinario estaba a punto de convertirse en el epicentro de sospechas, pesadillas y quién sabe de viejos fantasmas clamando justicia. El hallazgo de las marcas en el ataúd no tardó en filtrarse más allá del perímetro del cementerio. La noticia, amplificada por susurros y miradas inquietas, cruzó el portón de hierro y se desparramó por el pueblo como una mancha de aceite sobre agua quieta. Pronto, todos los que vivían cerca comenzaron a especular. Viejos que pasaban las tardes sentados en la plaza recordaron con un escalofrío el funeral apurado de aquel hombre décadas atrás. Algunos decían que fue enterrado en un día lluvioso. Otros aseguraban que la familia parecía más ansiosa por sellar la tumba que por llorar la partida. Las versiones se entrecruzaban y cada una añadía una capa de sombra sobre la memoria del difunto. En la tienda del pueblo y en las reuniones discretas junto al fogón comenzaron a salir a la luz historias ocultas, antiguas disputas por herencias, rumores de enemistades amargas entre hermanos, habladurías sobre deudas y negocios turbios que jamás salieron a la luz. Había quienes aseguraban que la viuda, fría y reservada, se mostró demasiado serena durante el entierro, mientras otros mencionaban que un hijo ausente había regresado solo para ese día, con la mirada baja y los puños cerrados. Cada pequeño detalle, antes ignorado o minimizado, cobró importancia ante el horror revelado en la exhumación. Para mí, el peso del secreto se hizo doble. No solo debía seguir con el proceso formal, sino también contener la ansiedad de los vivos y el desasosiego creciente entre mis propios compañeros de trabajo. Los ayudantes, antes confiados y acostumbrados al silencio del cementerio, ahora evitaban pasar por el sector donde ocurrió la exhumación. Había noches en que el viento traía consigo un murmullo, una especie de lamento sordo que nadie podía explicar y que muchos atribuían al alma inquieta del hombre atrapado bajo tierra. Busqué respuestas en los archivos antiguos, entre papeles amarillentos y notas a mano de otros sepultureros que, como yo, intentaron comprender la lógica macabra de algunos acontecimientos. Encontré referencias vagas a otros entierros apurados, a médicos que firmaron certificados de defunción con demasiada prisa y a vecinos que prefirieron mirar hacia otro lado para no verse envueltos en escándalos familiares. Todo el pueblo parecía haber pactado, de forma tácita, un silencio conveniente en torno a ciertas muertes. Sin embargo, la inquietud se hizo insostenible cuando, tras la exhumación, comenzaron a circular sueños perturbadores y algunos aseguraron haber visto una figura pálida y desfigurada rondando entre las tumbas al caer la noche. El pasado, que muchos intentaron enterrar con el difunto, había vuelto a la superficie y nadie en el pueblo podía ya dormir tranquilo. Sabía que el siguiente paso sería aún más aterrador, enfrentarse no solo a las historias de los vivos, sino también a las demandas de un fantasma que, ahora, clamaba justicia en cada sombra, cada suspiro y cada secreto a medio enterrar. A partir de la noche siguiente a la exhumación, el cementerio dejó de ser un lugar de silencio apacible y pasó a ser territorio de inquietud y susurros. Nadie lo dijo en voz alta al principio, pero todos los que trabajábamos allí lo sabíamos. Algo se había desatado bajo la tierra y ahora deambulaba entre las tumbas, incapaz de descansar. Mi equipo, curtido en el oficio y poco dado a supersticiones, comenzó a cambiar rutinas. Los turnos nocturnos se hacían a regañadientes y ya nadie se ofrecía voluntario para cerrar el portón cuando caía el sol. Había una sensación pegajosa en el aire, como si el frío de la tumba nos recorriera los huesos incluso en las tardes templadas. La primera señal llegó en forma de sueños. Varios de los trabajadores, y hasta yo mismo, comenzamos a despertar en mitad de la noche con el recuerdo vívido de estar atrapados en un espacio oscuro, golpeando una tapa de madera, rasgando la superficie con uñas sangrantes y gritando un nombre que se ahogaba en la garganta. Al principio intenté restarle importancia, pero cuando mi ayudante más joven, pálido y tembloroso, confesó que había soñado exactamente lo mismo, la misma sensación de angustia, el mismo sudor frío, comprendí que algo nos estaba alcanzando desde el otro lado. Poco después,
comenzaron los sucesos inexplicables. Herramientas movidas del lugar, tierra removida en la zona del antiguo entierro, faroles que se apagaban repentinamente sin viento ni razón, y ecos de pasos en la grava cuando no había nadie cerca. Un par de vecinos, al pasar junto al muro en las últimas horas de la tarde, aseguraron haber visto una sombra delgada y encorvada paseándose entre las lápidas, deslizándose a la luz crepuscular y desapareciendo justo cuando intentaban enfocar la mirada. Los niños del pueblo, por consejo de sus madres, dejaron de jugar cerca del cementerio, y hasta los perros evitaban acercarse, gruñendo con el lomo erizado cada vez que olían el aire cerca de la tumba exhumada. La atmósfera se tornó tan densa que llegó a influir incluso en los oficios religiosos. El sacerdote, hombre de fe firme, accedió a bendecir la zona, pero admitió después que sentía una presencia pesada, un lamento sin voz que pedía algo más que rezos. Para mí las noches se volvieron una sucesión de vigilias y sobresaltos. El fantasma del hombre enterrado vivo, si así debía llamarlo, parecía reclamar justicia, su figura invisible transformándose en corrientes de aire frío, en sueños compartidos, en la mirada intranquila de todos los que sabían la verdad. Llegados a ese punto, ya no cabía duda de que la exhumación había despertado una deuda olvidada. Lo que antes era solo sospecha, se convirtió en certeza dolorosa. El espíritu no descansaría hasta que su historia fuera contada, hasta que el pueblo enfrentara el horror de su destino. Yo, testigo involuntario, entendí que debía asumir el riesgo y buscar respuestas, aunque eso significara enfrentar el pasado sombrío y las fuerzas que se agitan cuando la injusticia permanece demasiado tiempo bajo tierra. Con el paso de los días, la presión del misterio se volvió insoportable. Los sueños se volvieron más intensos, y el pueblo, antes curioso, ahora evitaba siquiera mencionar el nombre del difunto exhumado. Decidí que ya no podía ignorar las señales, la angustia, los susurros, la sensación de ser observado incluso bajo la luz del día. Reuní el coraje necesario y regresé a los archivos municipales, buscando pistas, documentos y cartas olvidadas. Entre papeles manchados y anotaciones dispersas, encontré finalmente el rastro de la verdad. El hombre había sido internado en su lecho después de una pelea familiar. Un médico local, apurado por la presión de los parientes y la insistencia de una viuda ansiosa, firmó un certificado de defunción sin comprobar con detenimiento si la vida realmente se había extinguido. Se selló el ataúd antes de tiempo y el entierro se llevó a cabo a puerta cerrada, sin velorio ni despedida. Con estos datos en la mano, convoqué a los pocos familiares sobrevivientes, enfrentándolos con la evidencia. Al principio negaron, pero ante los detalles irrefutables, la hora del entierro, la prisa, los testimonios de vecinos, la verdad salió a la luz. Lágrimas, gritos y súplicas de perdón llenaron la pequeña sala donde se hizo pública la injusticia. El sacerdote celebró una ceremonia especial en el cementerio, pronunciando por fin las palabras que nunca se dijeron en vida, y todos los presentes pidieron en voz alta el descanso para el hombre que tanto tiempo aguardó justicia bajo la tierra. Esa noche, por primera vez desde la exhumación, el cementerio recuperó su silencio. No hubo sueños perturbadores ni pasos en la grava. La sombra inquieta se disipó, y los perros, hasta entonces asustados, volvieron a rondar tranquilos por los caminos de tierra. Yo, sepulturero marcado por la experiencia, sentí como una paz extraña descendía sobre mi corazón. El espíritu del hombre, liberado al fin del horror y la injusticia, pudo cruzar la última frontera. El pueblo, aún estremecido por el escándalo, aprendió a no ignorar los susurros del pasado y a mirar con respeto los secretos que duerme la tierra. La tumba fue sellada una vez más, pero esta vez con el nombre grabado, flores frescas y la certeza de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre será el único camino al descanso final. Relato 2. La mañana en que recibimos la orden de exhumar aquella tumba olvidada por décadas, nadie sospechaba que el trabajo rutinario se transformaría en una pesadilla. El día era gris y húmedo, el aire espeso y silencioso, como si el propio cementerio intuyera lo que estaba por salir a la luz. Yo dirigía el equipo, acompañado de 2 ayudantes experimentados y del sepulturero más viejo del pueblo,
Hombre de pocas palabras y gestos lentos. Cavamos con cuidado, quitando capa tras capa de tierra endurecida, hasta que el brillo opaco del ataúd emergió entre raíces y piedras. El ataúd, antiguo y cubierto de musgo, se abrió tras un esfuerzo considerable. Esperábamos encontrar apenas huesos, restos envueltos en polvo y seda carcomida, como tantas veces. Pero lo que vimos nos dejó mudos. Dentro, el cuerpo yacía en estado casi perfecto. La piel, aunque pálida y reseca, cubría los músculos y los huesos. El cabello oscuro caía sobre los hombros, y los rasgos, boca, nariz, párpados cerrados, conservaban una expresión serena, ajena al paso implacable del tiempo. Parecía dormido, como si hubiera sido enterrado apenas unos días antes, y no más de medio siglo atrás. Uno de los ayudantes retrocedió, murmurando una plegaria mientras el sepulturero mayor cruzaba los brazos con gesto de resignación. Yo, fascinado y aterrado, toqué suavemente la frente del muerto. Estaba fría, pero firme. Nada que ver con la fragilidad de un cadáver común. No había olor de putrefacción, solo un leve aroma a tierra y flores secas. Los dedos estaban entrelazados sobre el pecho, las uñas limpias y cortas, la ropa intacta bajo la costra de polvo. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, temiendo romper el hechizo o despertar algo dormido mucho tiempo bajo el suelo. Acordamos cubrir de nuevo el ataúd hasta recibir instrucciones de las autoridades, pero el secreto no tardó en salir. Incluso antes de abandonar el cementerio, sentí que algo había cambiado en el ambiente. Las sombras parecían más densas. El viento traía susurros que no reconocía, y los pájaros, que solían anidar cerca de la entrada, desaparecieron repentinamente. En mi interior, supe que aquel cuerpo no era simplemente un resto atrapado por el azar de la naturaleza. Era el anuncio de un misterio antiguo, aguardando por fin su momento para ser contado. Esa noche, al cerrar los ojos, tuve la certeza de que lo que habíamos desenterrado no nos dejaría volver a la rutina jamás. La noticia de nuestro hallazgo cruzó las fronteras del cementerio más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. Antes del mediodía, ya había corrido de boca en boca por las calles empedradas y las casas de tejas viejas, encendiendo la imaginación y el miedo de todos los habitantes. Algunos decían que era obra de milagro, otros que habíamos despertado una maldición largamente dormida bajo tierra. Al caer la tarde, la verja de hierro del cementerio se llenó de curiosos y de viejos vecinos que, entre susurros y miradas de reojo, recordaban detalles oscuros de la vida de la persona enterrada en la tumba olvidada. Los más ancianos del pueblo fueron los primeros en hablar. Relataron que, décadas atrás, el hombre cuyo cuerpo hallamos intacto había sido tanto respetado como temido. Era conocido por su carisma, por sus negocios con gente de fuera, y también por su afición a rituales y supersticiones. Algunos juraban haberlo visto reunirse a altas horas de la noche con extraños que nadie supo identificar. Otros decían que le habían oído recitar rezos antiguos en un idioma que no era español, junto al pozo seco detrás de su casa. Había historias de peleas, de pactos secretos, de maldiciones lanzadas en la furia y de vecinos que enfermaron de manera inexplicable después de una discusión con él. El día de su muerte, dijeron, el cielo se había cubierto de nubes negras y un silencio sepulcral envolvió el pueblo entero. Nadie había osado visitar su tumba desde entonces, ni flores, ni cruces, ni rezos. La familia se marchó poco después del entierro y la casa, abandonada, fue consumida por las enredaderas y el polvo. El olvido cubrió su historia como la maleza cubre una lápida sin nombre. Sin embargo, el cuerpo, ahora expuesto al mundo después de tantos años, parecía desafiar la propia lógica de la muerte. El rumor de que permanecía igual que el día en que fue enterrado no tardó en transformarse en miedo y paranoia. Algunos decían que el hombre había hecho un pacto con fuerzas desconocidas para evitar la descomposición, como si temiera más al olvido que a la putrefacción. Otros juraban haberlo visto rondar en sueños desde la exhumación, reclamando algo que le fue arrebatado antes de partir. Había quienes aseguraban que por la noche, cerca de la tumba, se oían susurros apenas audibles, como si el viento trajera fragmentos de palabras o maldiciones no cumplidas. Mi equipo y yo éramos observados con desconfianza por los vecinos.
recibimos advertencias anónimas para volver a enterrar el ataúd y olvidar lo que habíamos visto. Pero la semilla de la curiosidad ya estaba plantada. Sabía que había algo más profundo en esa historia, una verdad enterrada, un pecado sin redención o una injusticia que el tiempo no había logrado borrar. Mientras los murmullos crecían y la tensión envolvía al pueblo como una neblina pegajosa, el cementerio adquirió una vida propia, oscura y expectante, como si aguardara el siguiente acto de un drama que jamás tuvo un verdadero final. El ambiente en el pueblo se volvió aún más denso tras el hallazgo. Al caer la noche, el cementerio, que siempre había sido refugio de silencio y olvido, comenzó a tornarse inquietante, como si respirara junto con la niebla que cubría las tumbas. La primera señal de que algo andaba mal ocurrió justo después del anochecer, cuando mi ayudante más joven, encargado de cerrar el portón, regresó pálido y con las manos heladas, jurando que había visto una sombra atravesar los pasillos entre los cipreses, deslizándose de tumba en tumba sin dejar rastro. Pensé que era el miedo jugándole una mala pasada, pero en mi interior algo se removió, dándome la certeza de que el muerto que no se descomponía nunca se había ido realmente. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, fui despertado por el sonido de pasos suaves en el exterior de mi casa. No era raro escuchar animales o el viento en la madrugada, pero esta vez era distinto. Los pasos se detenían cerca de la ventana, luego continuaban arrastrando el eco de un susurro casi inaudible. Me levanté, encendí una linterna, y al mirar hacia la calle, solo encontré el camino cubierto de niebla, y en el aire, un frío imposible para la época del año. Al día siguiente, los rumores se multiplicaron. Un vecino viejo y escéptico me confesó en voz baja que al pasar cerca del cementerio vio cómo la puerta de hierro se abría sola, empujada por una mano invisible, y oyó el crujido del ataúd exhumado. Una mujer juró que al barrer la entrada de su casa encontró huellas de barro como si alguien hubiera caminado desde la tumba hasta su puerta durante la madrugada. Los perros del pueblo, normalmente guardianes leales y ruidosos, se escondían al caer la noche y no dejaban de mirar hacia el cementerio, gruñendo con el lomo erizado ante cualquier sombra. Las cosas solo empeoraron. En mi propia casa, empecé a notar cosas fuera de lugar. Puertas abiertas que yo juraría haber cerrado, objetos movidos de sitio, un vaso que se rompió en la mesa sin razón aparente. Los sueños se volvieron más oscuros y repetitivos, siempre el mismo rostro, la misma figura inmóvil, con ojos abiertos y labios sellados, mirándome desde el fondo de una tumba abierta. Los trabajadores que participaron en la exhumación comenzaron a evitar el cementerio, poniendo excusas y alegando enfermedad, mientras que los más viejos del pueblo se persignaban cada vez que pasaban por el muro de piedra. La sensación de que el muerto estaba presente, observándonos desde algún rincón, se volvió abrumadora. Las noches trajeron susurros, sombras y corrientes de aire helado. Los vivos empezaron a sentir el peso de una presencia que no aceptaba el olvido, que no soportaba la idea de haber sido apartado de la vida sin haber resuelto su historia. El cementerio, antes olvidado, ahora latía como un corazón inquieto bajo la luna. Y supe, sin necesidad de más pruebas, que hasta que el misterio no fuera resuelto, ninguno de nosotros, ni vivos ni muertos, volvería a dormir en paz. La presión invisible de los acontecimientos sobrenaturales me empujó, casi contra mi voluntad, a buscar respuestas que todos en el pueblo preferían evitar. Durante días, recorrí el archivo municipal y las pocas casas cuyos moradores aún recordaban historias del pasado. Descubrí, entre papeles desvaídos y relatos fragmentados, que el hombre cuyo cuerpo hallamos intacto no solo había cultivado enemigos en vida, sino que estaba envuelto en rumores de traiciones y deudas de sangre. Se decía que poco antes de morir, protagonizó una disputa feroz con su propio hermano, enfrentamiento que terminó con palabras duras y amenazas susurradas bajo el cobijo de la noche. Más inquietante aún fue descubrir referencias a una supuesta maldición. Cierta anciana, la última pariente viva de la familia, relató con voz trémula que la madre del muerto, desesperada por las peleas y el odio que desgarraba su casa, había acudido a una curandera en busca de protección. Sin embargo, lo que obtuvo fue una advertencia terrible. Si el rencor no era redimido antes de la muerte,
El espíritu del difunto quedaría atrapado entre los dos mundos, incapaz de descomponerse y condenado a vagar hasta que la verdad saliera a la luz y los vivos enmendaran el daño. Animado por esta revelación, exploré la casa abandonada donde el hombre vivió sus últimos días. Entre las ruinas y el polvo, hallé cartas nunca enviadas y un diario en el que el propio difunto relataba, con letra temblorosa, su remordimiento y el deseo de reconciliarse con el hermano antes de morir. Sin embargo, ese encuentro jamás ocurrió, y la muerte lo sorprendió con la culpa aún palpitante en el pecho. La conexión se hizo evidente. La razón por la que el cuerpo no se descomponía era el peso del arrepentimiento y la injusticia sin resolver. El odio no solo corroe la memoria, sino que ata al espíritu y lo mantiene anclado, incapaz de avanzar. Los eventos paranormales, las puertas que se abrían solas, los susurros nocturnos, las sombras errantes, no eran otra cosa que el lamento persistente de un alma que exigía reconciliación, justicia y el descanso que la vida y la muerte le negaron. Con el diario en mis manos y el peso de la historia sobre los hombros, busqué al hermano del difunto, quien aún vivía en el pueblo, aislado y resentido. Cuando le mostré las cartas y le leí las últimas palabras de su hermano, el hombre rompió en llanto, abrumado por el dolor y la culpa que había guardado en silencio durante tantos años. Comprendió que la única manera de romper la maldición era perdonar, aunque fuera tarde, y así, frente a la tumba abierta y bajo la mirada de todo el pueblo, pronunció al fin las palabras de reconciliación. Fue en ese momento, justo cuando la luna iluminó la sepultura y el viento cesó por completo, que sentí un cambio en el aire. La presencia del muerto pareció desvanecerse y la temperatura volvió a la normalidad. Supe entonces que había llegado el momento de cerrar el ciclo y permitir por fin el descanso atrasado que tanto habíamos temido. La noche en que el hermano del difunto se arrodilló frente a la tumba y entre sollozos pronunció su perdón y su adiós, el aire del cementerio pareció detenerse en un instante de solemne quietud. Los vecinos, convocados por la magnitud del suceso, formaron un círculo silencioso alrededor de la sepultura abierta, presenciando un acto tan antiguo como el tiempo, la reconciliación de los vivos con sus muertos. Sentí que mi propio papel de sepulturero cambiaba en esos momentos, pues más que custodio de la tierra, ahora era testigo y mediador de la paz entre dos mundos. Siguiendo la tradición que dicta que los asuntos no resueltos deben ser cerrados con palabras y gestos, organicé un pequeño ritual junto al sacerdote local y los familiares presentes. Se leyeron las cartas encontradas en la casa abandonada, se vertieron flores frescas en la tumba y con voz firme, el hermano repitió en público su pedido de perdón y el deseo de paz para el espíritu que tanto tiempo había permanecido atrapado por el rencor. El sacerdote bendijo el cuerpo y la tierra, y todos los presentes guardaron un minuto de silencio, solo interrumpido por el susurro del viento que ahora parecía, finalmente, acariciar el lugar en vez de azotarlo. Fue en el transcurso de esa noche que los fenómenos extraños cesaron. Los pasos y susurros se desvanecieron, el frío intenso se disipó y hasta los perros, por primera vez en semanas, se recostaron tranquilos junto al muro del cementerio. Pero lo más sorprendente ocurrió al día siguiente. Al revisar el ataúd antes de sellar la tumba para siempre, notamos que la piel del cuerpo, tan tersa y pálida la víspera, comenzaba a mostrar los primeros signos de descomposición natural. La naturaleza, finalmente, retomaba su curso, y el hombre que desafió la muerte con su rencor podía ahora ser parte del ciclo que todo lo renueva. Para el pueblo la lección fue clara. Ningún secreto permanece bajo tierra para siempre, y las heridas del pasado, aunque ocultas, encuentran la manera de salir a la superficie. Para mí la experiencia dejó una marca imborrable. Aprendí que el verdadero descanso no depende solo de la muerte, sino de la capacidad de perdonar y reconciliar lo pendiente antes de partir. Desde esa noche, el cementerio recobró su silencio antiguo, pero yo nunca volví a mirar las tumbas de la misma forma. En cada una, sospecho, puede latir una historia inconclusa, aguardando el día en que los vivos y los muertos, por fin, cierren el ciclo y la paz regrese, aunque sea por un instante,
al corazón de la tierra. Relato 3. Aquel día, el cementerio despertó bajo una neblina espesa y un silencio poco habitual, como si la tierra misma supiera lo que estaba por ocurrir. Nos preparamos para un entierro sencillo, algo rutinario en nuestro oficio, pero al excavar la nueva sepultura en un sector aparentemente sin historia, el sonido de las palas golpeando algo duro nos obligó a detenernos. Pensamos en piedras, en raíces viejas, pero bastó apartar un poco de tierra húmeda para descubrir que no era ni lo uno ni lo otro. Allí, a menos de 1 metro de la superficie, emergieron fragmentos de huesos humanos. Primero una tibia, luego una mandíbula, después costillas dispersas entre la arcilla. Lo extraño era que ninguno de aquellos restos formaba un esqueleto completo. Eran huesos soltos de diferentes tamaños, idades e cor. O que mais nos inquietou foi perceber, após limpar a terra com cuidado, que os ossos pertenciam a diferentes pessoas. Uma clavícula infantil repousava ao lado de um fêmur claramente adulto. Um crânio pequeno, provavelmente de uma mulher, estava misturado com vértebras enormes e ossos das mãos partidos. A palidez das peças, suas marcas de tempo e desgaste, sugeriam que haviam sido enterradas ali há muitos anos, mas nunca, segundo os registros, deveria haver tantos restos soltos naquele setor. Os livros do cemitério eram claros. Aquela parcela jamais abrigara mais de um corpo, e todas as transferências antigas haviam sido registradas e lacradas. A inquietação tomou conta da equipe. Os ajudantes, acostumados ao convívio silencioso com a morte, começaram a lançar olhares desconfiados para a cova, temendo que houvesse algum erro ou, pior, um segredo esquecido. Consultamos novamente os papéis, as plantas antigas, conversamos com o administrador do cemitério, mas tudo parecia correto, até aquela manhã. O sentimento de estranheza só aumentou quando, ao tentar juntar os ossos e colocá-los de lado, percebemos que alguns pareciam ter sido movidos recentemente, com marcas frescas na terra, como se alguém, ou algo, os tivesse remexido há pouco tempo. Não sabíamos como prosseguir. Era impossível seguir com um novo enterro, sem antes entender a origem daquele amontoado de ossos, mas cada tentativa de explicar o fenômeno só nos mergulhava mais fundo em um clima de ansiedade e superstição. Alguns dos colegas sugeriram fechar a sepultura e pedir que outra equipe continuasse. Outros preferiram não comentar nada e fingir que não tinham visto. Eu, por minha vez, senti que aquela descoberta era apenas o início de uma história que nos obrigaria a encarar não só o passado do cemitério, mas também os limites entre o mundo dos vivos e dos mortos. Mal sabíamos que, ao remover aquela terra, também estaríamos despertando ecos antigos, capazes de transformar nossos dias e noites em um verdadeiro pesadelo. Tras el impacto inicial, la administración del cementerio nos ordenó limpiar la fosa y organizar los restos, mientras se aguardaba la instrucción final para el entierro. Armados de guantes y paciencia, empezamos la tarea de separar y clasificar los huesos bajo una carpa improvisada, apartados de las miradas curiosas de los familiares y vecinos que merodeaban inquietos cerca del portón. Intentamos, como siempre, poner lógica y respeto donde solo había caos y desasosiego. Formamos pequeños montones, los de niños, los de adultos, los fragmentos irrecuperables. Sin embargo, algo en ese proceso se sentía profundamente equivocado, como si estuviéramos violando un orden sagrado e invisible. Cada vez que agrupábamos los huesos y nos afastábamos para beber agua o descansar, al regresar encontrábamos todo revuelto nuevamente. Los montones se mezclaban, fragmentos que habíamos separado volvían a aparecer juntos, y huesos que pensábamos ya clasificados surgían en lugares inesperados, como si se movieran por cuenta propia. Al principio, supusimos que se trataba de distracciones nuestras, del viento que sacudía la lona, de algún animal que rondaba de noche, pero la frecuencia y la precisión con la que los restos cambiaban de lugar no podía explicarse de manera lógica. Las noches en el cementerio se volvieron insoportables. Ninguno de nosotros quería quedarse después del atardecer, pero el trabajo apremiaba y la presión aumentaba. Un ayudante mayor, con años de experiencia y pocas supersticiones, comenzó a dejar amuletos y cruces improvisadas junto a los montones de huesos. Otro, más joven y nervioso,
No dormía bien y despertaba empapado en sudor, convencido de que los huesos se movían mientras dormía. Yo mismo sentía la presencia de algo invisible cada vez que volvía a la fosa y encontraba todo distinto, como si unas manos antiguas y sin descanso reclamaran su propio lugar entre la tierra y el olvido. El rumor se extendió. Algunos decían que la tierra estaba maldita por antiguos entierros irregulares, otros que los muertos nunca aceptaron compartir su descanso con desconocidos. El miedo se coló entre la brigada, y cada noche, antes de partir, mirábamos de reojo la fosa temiendo encontrarla aún más desordenada al día siguiente. Los huesos, ajenos al tiempo y a la lógica, parecían tener voluntad propia, una voluntad hecha de memoria y de reclamo, exigiendo que se restaurara el orden que la historia y el olvido les arrebataron. La sensación de vulnerabilidad era nueva para nosotros, hombres acostumbrados a enfrentar la muerte con herramientas, registro y disciplina. Pero ahora, bajo la luz pálida de las linternas y el susurro constante del viento, empezábamos a comprender que lo que dormía bajo tierra no siempre está dispuesto a aceptar el olvido ni la confusión, y que a veces el simple acto de mover un hueso puede ser el principio de un horror mucho mayor. No tardaron en manifestarse los primeros síntomas del desorden sobrenatural que habíamos desencadenado. La noche se volvió un territorio hostil para quienes habíamos tocado aquellos huesos, y el sueño, antes refugio seguro, se transformó en un umbral de angustia. Comenzamos a experimentar pesadillas casi idénticas, un cementerio cubierto de niebla, figuras espectrales sin rostro que emergían del suelo, extendiendo brazos descarnados para señalar, acusar, exigir algo imposible de descifrar. En esos sueños, la sensación era siempre la misma: culpa, desorientación y el pavor de no poder huir ni abrir los ojos. Despertábamos agotados, con los latidos desbocados y la boca seca, incapaces de compartir del todo el horror con nuestras familias, que solo veían nuestro semblante ojeroso y el miedo en la mirada. Pronto, las pesadillas cruzaron la frontera del sueño hacia la vigilia. Las apariciones comenzaron como sombras fugaces entre los pasillos del cementerio, siluetas blancas o negruzcas que desaparecían al enfocar la vista. Más de una vez, mientras recogía las herramientas o caminaba hacia la salida, sentí una brisa helada rozando mi nuca, seguida por un susurro tan bajo que parecía solo un pensamiento ajeno. Los otros cobeiros también lo notaron. Herramientas que caían solas, luces que titilaban en la caseta y el eco de pasos sobre la grava cuando el cementerio ya estaba cerrado. Un día, uno de los ayudantes más jóvenes, temblando y a punto de llorar, se negó a volver a trabajar. Juró haber visto al amanecer una hilera de figuras traslúcidas paradas en torno a la fosa desordenada. Dijo que le hablaron en una lengua desconocida, aunque su significado era claro. Querían volver a ser completos, querían descansar juntos como era debido. Las apariciones se intensificaron. Las noches se llenaron de golpes sordos bajo la tierra, de lamentos apagados y de sueños en los que los huesos se movían solos, buscando su lugar, buscando el resto perdido de sí mismos. El miedo fue creciendo como una marea oscura. Hasta el capataz del cementerio, hombre rígido y cínico, admitió sentir escalofríos y una opresión en el pecho cada vez que cruzaba cerca de la fosa. Empezamos a anotar las posiciones de los huesos al final de cada jornada, solo para descubrir que por la mañana todo estaba nuevamente cambiado, como si alguna inteligencia invisible vigilara y corrigiera nuestro trabajo a su modo. Los vivos privados de sueño y paz estábamos siendo sometidos al juicio de los muertos, y cada día era más evidente que hasta que no resolviéramos el enigma del desorden, ni ellos ni nosotros volveríamos a conocer el descanso verdadero. La situación se tornó insoportable cuando, desesperados por recuperar el control sobre el cementerio y nuestras propias vidas, decidimos buscar la raíz del misterio en los registros antiguos y en la memoria de los más viejos del pueblo. Pasamos tardes enteras en el archivo municipal, hojeando libros manchados y legajos llenos de anotaciones apuradas, pero la clave la encontramos en un cuaderno olvidado entre documentos de hace más de medio siglo. Allí, un antiguo sepulturero había dejado constancia en letra apretada y temblorosa de varios entierros clandestinos
ocurridos en tiempos de guerra y miseria. A menudo por órdenes de autoridades locales o por miedo al escándalo, los restos de personas sin familia, pobres, migrantes o víctimas de violencia eran arrojados juntos en tumbas improvisadas, sin nombre ni ritual, muchas veces en la oscuridad de la madrugada. A medida que desenredábamos esa historia de descuido y injusticia, descubrimos que la parcela donde hallamos los huesos mezclados era precisamente uno de esos lugares malditos, usados para ocultar los pecados del pueblo bajo la apariencia de orden y tranquilidad. Vecinos ancianos confirmaron que en su niñez se contaban historias sobre lamentos nocturnos y luces danzantes en ese sector del cementerio. Nadie quería hablar abiertamente, pero todos parecían saber en el fondo que algo malo había sido enterrado allí, no solo restos, sino también culpas colectivas y miedos antiguos. Los sueños se hicieron más lúcidos y dolorosos. Ahora no solo veíamos figuras sin rostro, sino que sentíamos el sufrimiento de quienes habían sido privados de una sepultura digna. Escuchábamos susurros de nombres olvidados, promesas rotas y pedidos de justicia. Era como si la tierra misma, harta de cargar con tantos secretos, nos empujara a hacer lo que nunca se había hecho, devolver a cada uno su identidad y su lugar. A través de las visiones y de extrañas coincidencias, un anillo con iniciales hallado entre las costillas, un fragmento de tela inusualmente colorido, fuimos reconstruyendo las historias de aquellos olvidados y comprendimos que el desorden de los huesos no era obra del azar ni de la naturaleza, sino un reclamo. Exigían ser recordados, reivindicados y reunidos, aunque fuera después de tantos años de silencio. Era nuestro deber, como guardianes temporales de ese territorio de sombra y memoria, reparar la injusticia histórica que había dado origen a todo ese horror. Entendimos, con temor y humildad, que solo restaurando el orden perdido entre los huesos podríamos apaciguar el grito de los olvidados y poner fin a la cadena de pesadillas que noche tras noche nos estaba arrastrando a todos al abismo de la culpa compartida. La decisión de actuar llegó con la urgencia de quien sabe que ya no hay más tiempo. Armados de determinación y una nueva humildad, convocamos a los pocos que aún quedaban del equipo, y juntos, bajo la primera luz del amanecer, comenzamos la ardua tarea de recomponer los huesos dispersos. Guiados por los sueños, por las pistas sobrenaturales y por la propia intuición, intentamos reconstruir lo que siglos de olvido y descuido habían desarmado. Cada hueso, cada fragmento, fue examinado y reunido con paciencia y respeto, como si estuviéramos reparando la propia historia del pueblo. Hicimos cruces improvisadas, pusimos flores, y uno por uno pronunciamos en voz alta los nombres que pudimos identificar gracias a los objetos hallados y los viejos relatos. Para aquellos que permanecían anónimos, ofrecimos oraciones y promesas de memoria. El proceso duró días. Al principio el ambiente era tenso, cargado de presencias invisibles, pero a medida que avanzábamos, la atmósfera pareció volverse más ligera, como si las almas perturbadas observaran y aprobaran cada acto de reconciliación. Las noches, antes repletas de pesadillas y susurros, comenzaron a traer sueños serenos, donde los rostros sin identidad ganaban contornos y por fin sonreían antes de desvanecerse. Los animales volvieron a acercarse al cementerio y las luces, que antes titilaban o se apagaban solas, permanecían encendidas hasta el amanecer. El día que sellamos la fosa restaurada, todo el equipo permaneció en silencio, exhausto, pero en paz. El capataz pronunció una breve oración y dejamos sobre la tierra una placa con la inscripción: «Aquí descansan, juntos y en paz, los olvidados y los recordados». Nadie lloró, pero todos sentimos que algo profundo se había resuelto, no solo para los muertos, sino también para los vivos. El cementerio, antes marcado por el caos y la angustia, recuperó su silencio solemne, ese silencio que, lejos de ser vacío, es la música suave de la memoria y del descanso. Nunca olvidaremos la lección. Supimos que los muertos, aunque callen, nunca dejan de reclamar lo que es suyo, y que la paz de un pueblo depende también de la dignidad con la que tratamos a quienes ya partieron. Al abandonar el cementerio ese último día, un rayo de sol atravesó las nubes, y por un instante sentimos que el ciclo se había cerrado y el peso de la culpa
se había disipado. Pero en el fondo, todos sabíamos que la tierra nunca olvida, y que nuestro deber, mientras vivamos, será siempre honrar la memoria y el lugar de quienes descansan bajo ella. Relato 4. La mañana en que llegó la orden judicial, el cementerio despertó con una inquietud palpable. El papel, sellado y firmado por el juez del distrito, nos obligaba a hacer lo que generaciones de sepultureros habían evitado por instinto y superstición: abrir el túmulo más aislado y antiguo del camposanto, una tumba solitaria situada en la colina más lejana, rodeada de maleza y olvido. Ninguno de nosotros quería acercarse a ese lugar. Los relatos de nuestros abuelos hablaban de noches en las que luces danzaban sobre la lápida y de un frío inusual que persistía incluso en pleno verano. Se decía en voz baja que quien perturbara el sueño de ese difunto no volvería a dormir tranquilo. La orden era clara: había que exhumar el ataúd para un proceso de identificación y posible traslado, ya que la parcela sería reclamada por supuestos herederos. Pero la tarea, que a otros podría parecer rutinaria, para nosotros era un paso hacia lo desconocido. La vegetación espesa, la tierra reseca y las piedras apiladas en círculo alrededor de la lápida reforzaban el aura de prohibición que envolvía el lugar. Incluso el capataz, hombre escéptico y de pocas palabras, se persignó antes de darnos las herramientas. Nos acercamos en silencio. El sonido de las palas y picos era lo único que rompía la quietud absoluta de la colina. Al escarbar, descubrimos que la tierra estaba mucho más compacta y fría de lo normal, como si el suelo mismo se resistiera a ser removido. Con cada palada, el ambiente se volvía más opresivo. El aire parecía cargado de electricidad, y una bandada de cuervos dio vueltas sobre nosotros, croando en un idioma que ningún vivo quiere entender. Evitamos el contacto visual, cada uno sumido en sus propios temores. Cuando por fin logramos dejar al descubierto la losa de piedra, sentimos que algo invisible nos observaba. El nombre en la lápida era ilegible, borrado por el tiempo o a propósito. Las iniciales desgastadas, el musgo incrustado en las hendiduras y las piedras perfectamente alineadas a su alrededor sugerían que alguien, mucho antes de nosotros, quiso sellar para siempre el contenido de aquella tumba. Sin embargo, la ley nos obligaba a continuar. Antes de comenzar a levantar la losa, hubo un momento de vacilación, una pausa que nadie se atrevió a romper con palabras. El silencio pesaba como una maldición ancestral. Solo entonces, mientras sostenía el acta judicial con las manos temblorosas, comprendí que lo que estábamos a punto de hacer no era simplemente trabajo, era la ruptura de un pacto tácito entre los vivos, los muertos y los secretos que la tierra había decidido guardar. Con la losa finalmente removida, una bocanada de aire frío emergió desde el interior de la tumba, envolviéndonos con un olor a humedad y antigüedad que no se parecía a nada que hubiéramos experimentado antes. Bajo la piedra, el suelo era más oscuro y denso, y las paredes de la fosa revelaron enseguida detalles que helaron nuestra sangre. Símbolos grabados por manos desconocidas, líneas entrecruzadas formando figuras imposibles, inscripciones en un idioma que ninguno de nosotros reconocía. No eran simples marcas de constructor o fechas como en otras sepulturas. Eran signos de advertencia, círculos concéntricos, ojos tallados en la roca y espirales que parecían moverse bajo la luz temblorosa de nuestras linternas. Intentamos mantener la compostura, pero el ambiente era cada vez más hostil. Uno de mis compañeros, el más joven, tropezó al intentar leer una inscripción y cortó su mano en una de las piedras afiladas. La sangre cayó sobre uno de los símbolos y por un instante el silencio se volvió aún más profundo, como si todo el cementerio contuviera el aliento. Nadie se atrevió a comentar lo que pensábamos. Habíamos roto un sello antiguo, uno que probablemente nunca debió ser tocado. Al excavar un poco más, encontramos fragmentos de objetos extraños mezclados con la tierra, velas derretidas de color negro, pedazos de madera tallada y restos de un amuleto corroído por el tiempo. Más adentro, justo al pie del ataúd, emergió lo más inquietante, una especie de círculo de sal, aún intacto a pesar de los años, que rodeaba el ataúd y lo separaba del resto del mundo. La madera del féretro estaba cubierta con los mismos símbolos que vimos en las paredes, y al rozarla, una corriente helada nos recorrió el cuerpo.
La certeza de que ese entierro no fue común ni accidental se hizo absoluta. Todo lo que rodeaba esa tumba gritaba advertencia. Los símbolos, el círculo, la atmósfera densa. Sabíamos, aunque no lo dijimos en voz alta, que habíamos profanado un límite impuesto por razones que la lógica moderna no podía explicar. El miedo se sentía en el aire, y el instinto de supervivencia nos decía que debíamos cerrar esa tumba y alejarnos cuanto antes. Pero la orden judicial era clara, y seguir adelante era, al menos por ahora, la única opción. A partir del momento en que el círculo de sal fue roto y la tapa del ataúd expuesta al aire libre, el ambiente del cementerio cambió radicalmente. Al principio, tratamos de convencernos de que era sugestión o simple nerviosismo, pero los acontecimientos que siguieron no dejaban margen para dudas. Aquella misma noche, mientras recogíamos las herramientas y nos disponíamos a marcharnos, las linternas comenzaron a parpadear y una ráfaga de viento helado barrió el sector, apagando incluso los faroles eléctricos más cercanos. Uno de los cobeiros juró escuchar un susurro grave, en un idioma irreconocible, proveniente del fondo de la tumba recién abierta. Al llegar a casa, cada miembro de la cuadrilla fue perseguido por sueños inquietantes, corredores interminables de piedra, ojos tallados en las paredes, figuras encapuchadas que vigilaban desde la penumbra. Todos soñamos con la misma tumba, con símbolos brillando tenuemente y una presencia oscura, ansiosa, esperando en silencio. Al día siguiente, los objetos personales comenzaron a moverse solos en la caseta del cementerio. Herramientas que dejamos en un rincón aparecían en otro, puertas que cerramos con llave estaban abiertas al volver y un frío inexplicable persistía alrededor de la tumba, incluso a pleno sol. Las apariciones no tardaron en multiplicarse. Sombras fugaces recorrían los pasillos entre las lápidas, siempre en dirección a la colina aislada. Los animales del vecindario evitaban el lugar, y algunos visitantes reportaron ver siluetas tras los ventanales del depósito cuando no había nadie dentro. Uno de mis compañeros, presa del pánico, renunció al trabajo tras afirmar que sintió una mano helada sujetar su brazo mientras intentaba limpiar los restos de sal alrededor del ataúd. Cada noche, los sueños eran más vívidos y las pesadillas más largas. Empezamos a sufrir insomnio, a escuchar voces que nos llamaban por nuestro nombre y a ver reflejos extraños en los vidrios de las ventanas. La atmósfera del cementerio se había vuelto irrespirable y el peso invisible de la maldición caía sobre nosotros como una sentencia inevitable. Comprendimos entonces que habíamos despertado algo mucho más antiguo y poderoso que la muerte común, un secreto sellado a fuego y sal, dispuesto a arrastrarnos consigo si no encontrábamos la forma de ponerle fin. La presión de los fenómenos sobrenaturales y el terror creciente entre los miembros de la cuadrilla nos obligó a buscar respuestas en los registros más antiguos y en la memoria colectiva de los habitantes más viejos del pueblo. En largas noches de insomnio, revolviendo archivos polvorientos y escuchando historias a media voz en las cocinas iluminadas solo por velas, emergió el verdadero horror oculto tras el túmulo prohibido. Descubrimos que, mucho antes de ser un cementerio formal, aquella colina fue escenario de ritos paganos y juramentos de sangre. La tumba, según relatos fragmentados, no era el descanso de una persona cualquiera, sino la prisión de alguien o algo marcado como portador de una maldición ancestral. Los símbolos grabados, la sal y los objetos rituales no estaban allí para honrar al muerto, sino para contenerlo, para evitar que su mal se propagara entre los vivos. Un diario, encontrado en el desván de la antigua casa parroquial, relataba la noche en que, desesperados por una serie de desgracias, los pobladores sellaron la tumba tras la desaparición de varios niños y animales. El ataúd, según esas líneas temblorosas, no contenía solo un cuerpo, sino el recuerdo vivo de un pacto prohibido, el sacrificio de un inocente para salvar a la comunidad de un mal mayor. El precio fue el silencio, el secreto y el aislamiento de aquel rincón maldito. Comprendimos que al abrir la tumba habíamos roto el equilibrio sellado a costa de dolor y sufrimiento. La maldición, que había dormido durante generaciones, ahora se colaba por cada rendija de la vida cotidiana. Familias peleando por nimiedades,
accidentes inexplicables, la sensación de que una presencia observaba desde la penumbra. Los cobeiros, marcados por el contacto directo con la tumba, sentíamos en la piel el peso de esa decisión. El miedo se transformó en paranoia, miradas de desconfianza, enfermedades repentinas y un ambiente tan pesado que era difícil incluso respirar cerca de la colina. Ya no se trataba solo de un trabajo maldito, sino de una deuda de sangre que exigía pago y reconocimiento. La curiosidad tan humana y persistente nos había arrastrado al corazón de un misterio diseñado para permanecer sellado. Y ahora todos nosotros lo sabíamos bien. Ningún ritual improvisado o rezo casual bastaría para cerrar lo que habíamos abierto. El precio de nuestra intromisión era alto, y todavía no habíamos visto lo peor. Con el pueblo sumido en el miedo y la cuadrilla quebrada por los fenómenos inexplicables, comprendimos que solo una acción desesperada podría ofrecer alivio. Guiados por las notas del antiguo diario y los consejos de la anciana más vieja del lugar, decidimos reunirnos al pie de la colina, justo antes de la medianoche. La luna llena iluminaba los símbolos grabados y el aire tenía ese peso de las noches en que la frontera entre los vivos y los muertos parece más delgada. Armados con velas, sal nueva y las pocas oraciones que sabíamos, formamos un círculo alrededor de la tumba abierta, decididos a realizar un ritual de reparación. El sacerdote local, convencido por las pruebas y los relatos, se sumó a nuestro grupo. Cada uno de nosotros, marcado de algún modo por el contacto con la tumba, depositó una ofrenda: flores, anillos, cartas, pequeños objetos personales. Con voz temblorosa, el sacerdote recitó palabras de perdón y pidió que la culpa colectiva fuera reconocida y sanada. Vertimos sal alrededor del féretro, restaurando el círculo original, y sellamos la tumba con tierra fresca mientras todos, uno por uno, pedíamos en voz alta el descanso del espíritu allí encerrado y la protección para el pueblo. El ambiente cambió casi de inmediato. El aire se hizo más ligero y aunque el frío persistía, ya no era opresivo. Las sombras retrocedieron y por primera vez desde la exhumación dormimos sin pesadillas. Al día siguiente, los objetos dejaron de moverse solos, las luces permanecieron encendidas y los animales volvieron a cruzar la colina. El silencio regresó al cementerio, pero ahora era un silencio de respeto y no de miedo. Nadie salió ileso de la experiencia. Los sueños de algunos seguían trayendo imágenes de la tumba y de las noches rituales, pero ya no con horror, sino como advertencia de lo que sucede cuando se rompe el equilibrio entre los mundos. El cementerio guardó sus secretos una vez más, y nosotros aprendimos con cicatrices y humildad que no toda verdad debe ser desenterrada y que el perdón, a veces, es el único puente posible entre los vivos y los muertos. Desde entonces, el túmulo prohibido permanece sellado, vigilado por quienes aprendieron la lección, y el pacto de silencio y respeto ha vuelto a ser parte del alma del pueblo. Relato 5. La noche en que recibimos la orden judicial para realizar la exhumación, el cementerio estaba envuelto en una neblina espesa y una calma tan absoluta que ni los grillos se atrevían a cantar. Nadie en el equipo quería estar allí a esas horas, pero la ley era clara. Por una disputa familiar era necesario desenterrar un cuerpo cuya tumba, por desgracia, quedaba justo en el sector más antiguo y olvidado del cementerio. Las linternas recortaban sombras largas entre las lápidas agrietadas, y el brillo de las herramientas parecía más opaco bajo la luna difusa. Desde el principio, todos nos movíamos con torpeza, como si cada paso sobre la hierba húmeda despertara ecos de otros tiempos. Comenzamos a cavar en silencio, apenas cruzando miradas, cada uno sumido en sus propios pensamientos y temores. La pala golpeaba la tierra húmeda y de vez en cuando se escuchaba el roce sordo de una piedra o una raíz obstinada. Fue durante una de esas pausas, mientras uno de mis compañeros apartaba la tierra recién removida, que noté un leve murmullo, un sonido apenas perceptible, como el viento colándose entre las rendijas del mundo. Al principio pensé que era mi imaginación, el producto del cansancio y la tensión, pero pronto todos lo escuchamos. Una voz apagada, lejana, que parecía surgir desde las profundidades del subsuelo. Nos miramos en silencio, los rostros tensos y los ojos bien abiertos. La voz, o lo que fuera, no se parecía a ningún ruido natural.
No era el crujir de la tierra ni el susurro de un animal nocturno. Era algo más, un lamento ahogado que se perdía entre capas de tierra y olvido. Intentamos ignorarlo, convencidos de que la sugestión colectiva podía jugarnos una mala pasada, pero a cada palada el murmullo regresaba, primero como un eco lejano, y luego, poco a poco, ganando fuerza, sumando nuevas voces a ese coro invisible bajo nuestros pies. El capataz, hombre duro y sin supersticiones, nos instó a apurarnos y a no dejar que los nervios nos dominaran, pero el ambiente se volvió irrespirable. El aire olía a humedad antigua, a flores podridas y a algo más, un aroma indefinible que solo los cementerios guardan en sus rincones más viejos. A cada golpe de pala la presión de las voces se hacía más real. A veces parecía que susurraban palabras, otras veces solo eran sollozos y respiraciones pesadas, como si muchos estuvieran atrapados en un sueño del que no podían despertar. En un momento, incluso sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una sensación de ser observado desde el interior mismo de la tierra. Uno de los más jóvenes soltó la pala y se apartó, temblando, convencido de haber oído su propio nombre entre los susurros. Nadie se rió, ni lo corrigió. El miedo era contagioso, y la sospecha, silenciosa pero persistente, de que no estábamos solos en aquella colina, se apoderó de todos. Sabíamos que teníamos que terminar el trabajo, pero a cada minuto la oscuridad se hacía más espesa y el murmullo más cercano, como si la tierra se negara a entregarnos lo que ocultaba. A pesar de la tensión, continuamos, impulsados más por la necesidad de acabar cuanto antes que por verdadero valor. Pero esa noche, con cada palada de tierra, el cementerio pareció abrir una puerta invisible y detrás de ella, algo antiguo y dolido aguardaba ser escuchado. Cuando nos detuvimos por fin, el primer susurro seguía allí, clavado en la memoria, marcando el comienzo de una experiencia que ninguno de nosotros, por mucho que lo deseáramos, podría olvidar jamás. La sensación de que la tierra hablaba se intensificó con cada palada. Lo que al principio era apenas un murmullo casi imperceptible, un rumor que podía confundirse con el viento o con los latidos acelerados por el miedo, fue tomando cuerpo y volumen a medida que profundizábamos. Ahora las voces no eran solo susurros lejanos, eran lamentos que parecían viajar por canales invisibles bajo la superficie, mezclándose entre sí hasta formar un murmullo colectivo en el que se adivinaban palabras, sollozos y hasta fragmentos de canciones viejas. Algunos juraron escuchar letanías, otros peticiones de ayuda y nombres propios, como si los muertos reclamaran desde su encierro una última oportunidad para ser escuchados. El miedo nos agarró por dentro como una raíz fría. Uno de los cobeiros mayores, hombre que había visto de todo en sus décadas de servicio, se detuvo y con la pala en alto nos miró pálido, confesando que oía la voz de su madre, fallecida años atrás, repitiendo una oración de su infancia. Otro, más joven, empezó a llorar en silencio, diciendo que sentía que lo llamaban por su nombre, una y otra vez, en un susurro cada vez más apremiante. Intentamos hablar entre nosotros, buscar explicaciones racionales, el eco, la humedad, la fatiga, pero nadie podía negar que en ese momento la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos era apenas una grieta. El trabajo se volvió insoportable. Cada vez que la pala tocaba madera, hueso o piedra, el coro de voces subía de volumen, pasando de la súplica al reclamo, de la tristeza al enojo. Por momentos, una melodía antigua flotaba en el aire, interrumpida por gritos ahogados o frases en idiomas olvidados. Todos sentíamos que a cada capa de tierra removida liberábamos no solo restos humanos, sino recuerdos, culpas y secretos no resueltos que flotaban como niebla espesa a nuestro alrededor. Nadie se atrevía a mirar a los ojos de los compañeros. Temíamos ver reflejado en el otro el mismo pánico que nos oprimía el pecho. En un momento, la situación se volvió tan tensa que el capataz, vencido por el propio miedo, propuso interrumpir la exhumación. Pero la presión de la autoridad judicial y el deseo desesperado de terminar con aquello nos mantuvieron en la fosa. Ya no nos hablábamos, solo obedecíamos a la rutina. Pala, tierra, silencio, voces. El frío calaba los huesos y el sudor, mezclado con lágrimas y tierra, formaba surcos en nuestros rostros.
Cada uno de nosotros sentía que el cementerio, esa noche, había dejado de ser solo un lugar de descanso para convertirse en un escenario vivo donde el pasado reclamaba atención. Las voces, de hombres, mujeres, niños, ancianos, se unían en un lamento que no tenía fin, y el miedo, ya sin disfraz ni pretexto, nos envolvía como un sudario imposible de arrancar. Fue entonces cuando comprendimos, en lo más profundo, que lo que estábamos desenterrando era mucho más que un cuerpo. Era la memoria de todos los que, alguna vez, habían sido olvidados bajo esa misma tierra. A pesar del pánico que nos consumía por dentro, tratamos de convencernos de que debíamos terminar el trabajo. Nos aferramos al protocolo y al peso de la obligación judicial, como si aferrarnos a la rutina pudiera protegernos de lo inexplicable que nos rodeaba. Fingimos normalidad, intercambiando órdenes secas y evitando mencionar las voces, aunque todos sabíamos que ese fenómeno nos estaba quebrando el espíritu. Las palas seguían abriendo la tierra, pero nuestras manos temblaban y nuestros movimientos se volvían torpes y erráticos. Los susurros se hacían cada vez más claros, superando el rumor del viento o el golpeteo de la herramienta. Ahora podíamos distinguir nombres, promesas rotas y hasta pedidos de clemencia. Uno de los cobeiros, de rostro curtido y fama de escéptico, intentó bromear para disipar el miedo, pero su risa falsa se perdió en el aire cuando una voz, nítida y desesperada, pronunció el nombre de su padre fallecido con una entonación que nadie en el grupo podría imitar. Otro, más joven, comenzó a rezar en voz baja, convencido de que cualquier palabra sagrada podría romper el hechizo. Pero nada detuvo el crescendo. Las voces ya no solo venían del subsuelo, sino que parecían rodearnos, rebotando entre las lápidas y los árboles, formando una barrera invisible que nos aislaba del resto del mundo. El clima de terror se intensificó hasta hacerse insoportable. La oscuridad se volvía más densa, y la brisa nocturna adquiría un filo helado, como si manos invisibles nos tocaran la espalda o nos empujaran hacia el interior de la fosa. Varios intentaron seguir trabajando, cerrando los oídos con fuerza, tapándose los oídos como niños, pero era inútil. Las voces ya estaban dentro de nuestras cabezas. Uno tras otro, los más jóvenes comenzaron a abandonar el lugar, pálidos, con los labios temblando, murmurando excusas o simplemente huyendo en silencio hacia la salida del cementerio. Los pocos que resistimos nos aferramos a la pala como a un talismán, intentando convencernos de que nada podía tocarnos mientras no soltáramos la herramienta. Pero el silencio entre nosotros era tan pesado como el de las tumbas recién abiertas. La única comunicación real era el cruce de miradas cargadas de miedo y agotamiento, la sensación de que estábamos al borde de un colapso colectivo. No hubo palabras de aliento, ni promesas de volver a intentarlo, solo la certeza de que lo que habitaba bajo la tierra no quería ser molestado, y que nosotros habíamos traspasado una frontera que jamás debería haberse cruzado. Esa noche, al final, el propio capataz, con la voz quebrada y el rostro desencajado, dio la orden de abandonar la exhumación. No fue un acto de cobardía, sino de puro instinto de supervivencia. Al dejar las herramientas y alejarnos, el cementerio pareció devolvernos por un instante el silencio, pero sabíamos, en lo más profundo, que el eco de esas voces quedaría grabado para siempre en nuestra memoria, recordándonos que no toda la tierra quiere ser removida y que algunos secretos prefieren descansar en la oscuridad para siempre. Algunos pocos, aferrados por una mezcla de deber, miedo y tozudez, se negaron a abandonar el trabajo de inmediato, convencidos de que si lograban concluir la exhumación, la pesadilla terminaría. Pero a partir del momento en que las voces alcanzaron su clímax, comenzaron los verdaderos horrores. Las presencias dejaron de ser un rumor para manifestarse como sombras movedizas entre las tumbas, figuras que parecían deslizarse en el límite de la visión, siempre acechando, siempre fuera de alcance. El aire se volvió más pesado, como si la atmósfera se espesara, dificultando cada respiración. El corazón latía con fuerza, no por el esfuerzo físico, sino por el pánico que se apoderaba de todos. Fue entonces cuando se produjo lo inexplicable. Uno de los cobeiros, al intentar salir de la fosa, sintió un agarre helado en el tobillo. Cayó de bruces y gritó, pero el grito se ahogó bajo tierra,
absorbido por el coro de lamentos que ahora era ensordecedor. Los que intentaron ayudarlo sintieron una fuerza invisible, una parálisis súbita en los miembros, como si el propio suelo los sujetara y les impidiera moverse. Era una sensación brutal, el cuerpo inmovilizado, la mente presa del pánico absoluto, y las voces, cada vez más cerca, rozando la piel y la memoria. Nadie podía moverse ni siquiera para rezar. El tiempo perdió sentido. Minutos u horas, nadie supo decir cuánto duró ese terror estático. Algunos recordaron ver sus propias manos temblando. Otros, el sudor frío recorriéndoles la espalda. Hubo quienes vieron, entre las lágrimas, las caras de sus seres queridos, vivos o muertos, mirándolos desde la penumbra, como si todos los recuerdos de una vida desfilaran antes del final. Un susurro, más fuerte que los demás, pronunció un nombre desconocido, y entonces, como si una puerta invisible se cerrara de golpe, la presión cedió y todos recuperaron el control de sus cuerpos. La exhumación terminó de la peor manera, entre sollozos, jadeos y un miedo paralizante que se transformó en trauma profundo. Nadie habló durante el regreso, ni siquiera el capataz, cuya autoridad y racionalidad se habían evaporado por completo. Al día siguiente, varios miembros de la cuadrilla renunciaron. Otros simplemente nunca volvieron a pisar el cementerio, convencidos de que aquello que encontraron esa noche los había marcado para siempre. Las noches siguientes estuvieron pobladas de pesadillas, tierra que se cierra sobre el cuerpo, voces que nunca se apagan, la sensación de estar enterrado vivo bajo el peso de todos los secretos no confesados del cementerio. El trauma era compartido, un eco imposible de borrar. Aquellos que sobrevivieron a la exhumación de las voces bajo la tierra nunca volvieron a ser los mismos, y cada vez que pasaban cerca de ese sector maldito, un escalofrío les recorría el alma, recordándoles que algunas heridas nunca cierran. Tras aquella noche, el cementerio nunca volvió a ser igual. El sector donde intentamos la exhumación se convirtió desde ese momento en un territorio prohibido. Nadie, ni los coveiros más viejos ni los más jóvenes que recién llegaban al oficio, se atrevió jamás a acercarse de nuevo con pala o pico. La hierba creció salvaje entre las lápidas y la tierra removida se cubrió de maleza, como si la naturaleza misma intentara sellar aquello que nunca debió ser despertado. El administrador, que antes era inflexible con los horarios y los protocolos, ahora no discutía cuando el equipo evitaba ese rincón. Simplemente asentía en silencio, mirando hacia otro lado cuando alguien mencionaba las voces. Los visitantes, sin saber los detalles, comenzaron a evitar ese sector. Decían que el aire era más frío, que las flores nunca duraban en las tumbas y que a veces al atardecer podía sentirse una vibración leve bajo los pies, como un eco sordo de algo que aún se mueve en las profundidades. El rumor se esparció rápido. Algunos decían que si te atrevías a cavar allí, escucharías los mismos lamentos y quedarías marcado para siempre. Otros, más supersticiosos, aseguraban que las almas atrapadas se aferrarían a quien molestara su descanso, arrastrándolo a sus propios tormentos. Así, con el tiempo, el silencio se volvió la ley sagrada de ese lugar. Las nuevas generaciones de coveiros recibieron advertencias veladas y, aunque intentaron racionalizar lo ocurrido, bastó una sola visita nocturna para comprender que el miedo se hereda como una sombra. El cementerio, antes rutinario y casi anodino, guardaba ahora un secreto profundo, el peso de todos aquellos susurros que jamás encontraron respuesta, de todas las historias enterradas sin justicia ni nombre. El eco de las voces permaneció en la memoria de los que vivieron aquella noche, recordándoles cada vez que cruzaban los pasillos silenciosos, que hay lugares donde el pasado exige respeto y donde el olvido no siempre trae paz. En adelante, nadie volvió a remover esa tierra. El sector maldito quedó aislado, invisible para los forasteros, pero siempre presente en la conciencia de quienes lo conocían. Y así, el cementerio encontró un nuevo equilibrio, una paz frágil construida sobre el acuerdo tácito de no perturbar jamás las voces bajo la tierra, porque algunos secretos y algunos muertos prefieren el silencio eterno. Relato 6. El aire aquella mañana era denso y húmedo,
Un manto pesado de neblina cubría el cementerio, silenciando los pasos y amortiguando hasta el canto de los pájaros. Los coveiros, acostumbrados a la rutina de exhumaciones por cuestiones judiciales, se movían con eficiencia, aunque la orden de abrir la tumba de una niña causaba siempre una incomodidad especial. Todos sabían dónde estaba la pequeña sepultura, un rincón antiguo al pie de un árbol torcido, con una lápida de piedra blanca que aún conservaba el nombre y la fecha, y un pequeño osito de peluche cubierto de musgo. Al comenzar a excavar, la sensación de inquietud se apoderó de cada uno. La tierra parecía más compacta, casi pegajosa, como si resistiera a la idea de ser removida. Las herramientas pesaban más, y el sudor, mezclado con la brisa fría, provocaba escalofríos. Ninguno bromeaba ni hablaba del clima. La tumba fue abierta con sumo cuidado. El ataúd, más pequeño de lo habitual, estaba cubierto por una tela descolorida y húmeda. Al levantar la tapa, todos retrocedieron, como empujados por un impulso primitivo. Allí estaba la niña, con el vestido de encaje amarillento y el cabello trenzado aún sujeto por cintas gastadas. El cuerpo, pese al tiempo transcurrido, no había sucumbido a la descomposición habitual. Pero lo que verdaderamente congeló la sangre de los presentes fue la expresión de su rostro. Una sonrisa ancha y nítida, imposible para un cadáver, y unos ojos abiertos, vidriosos, que reflejaban la luz del sol filtrada entre las ramas. Aquellos ojos parecían conscientes, fijos, atentos a todo movimiento. Los coveiros intercambiaron miradas de terror, y uno de ellos murmuró una oración como si su voz pudiera protegerlo del mal inexplicable que sentía en ese instante. El ambiente se volvió irrespirable. La temperatura bajó varios grados en pocos minutos y un silencio total cubrió el cementerio, solo roto por el retumbar del propio corazón de cada trabajador. Cada uno evitaba mirar directamente al ataúd, pero el peso de la mirada de la niña era tan fuerte que era imposible ignorarlo. El capataz, intentando imponer cordura, ordenó que el trabajo siguiera adelante, pero todos se movían como autómatas, con gestos nerviosos y miradas huidizas. Al manipular el ataúd para extraer el cuerpo y colocarlo en la bolsa funeraria, uno de los coveiros sintió claramente como si los ojos de la niña lo siguieran. Giró la cabeza, seguro de encontrar algún reflejo, pero era solo la niña, sonriendo, con los ojos abiertos. El resto del equipo experimentó lo mismo, una sensación de ser observado desde otro plano, como si la muerte no hubiera conseguido apagar el último brillo de vida en ese rostro infantil. Nadie se atrevió a comentar lo ocurrido, pero el miedo caló hondo, dejando un rastro invisible de ansiedad. Tras sellar el ataúd, el clima pareció tornarse más pesado, y algunos aseguraron que el viento arrastró risas suaves, casi infantiles, entre las tumbas. Al irse del cementerio, todos llevaban consigo la certeza de haber presenciado algo que no debería existir, la muerte negándose a borrar el último gesto de una niña que, contra todo, seguía sonriendo y mirando a quienes osaban perturbar su descanso. Esa imagen quedó grabada en la memoria de cada uno, sembrando una semilla de inquietud que pronto crecería en formas aún más perturbadoras. El trabajo había terminado, al menos en apariencia. La tumba fue rellenada y la lápida acomodada nuevamente, pero ninguno de los coveiros logró desprenderse de la sensación de haber cruzado una frontera invisible. Esa noche, al llegar a casa, todos intentaron seguir su rutina habitual. La cena en familia, una charla breve, los quehaceres silenciosos de la noche. Pero bajo la superficie de la normalidad, algo no encajaba. Era como si un frío inexplicable se filtrara por las rendijas de cada casa, posándose en la espalda de quienes habían presenciado el rostro de la niña en el ataúd. No fue hasta el día siguiente, en la caseta de herramientas, que los primeros comentarios surgieron. El más joven del grupo, con las ojeras marcadas y el rostro tenso, confesó que sentía la mirada de la niña en cada rincón del cementerio, como si la pequeña pudiera verlo incluso cuando estaba de espaldas. Los demás, con silencios y miradas de reojo, admitieron lo mismo. Esa sensación opresiva de que unos ojos grandes y brillantes los seguían a todas partes. Algunos dijeron que, al agacharse a recoger herramientas, sentían escalofríos en la nuca, como si alguien los vigilara a pocos centímetros de distancia. Otros, más supersticiosos,
Se persignaban al pasar cerca de la tumba, temiendo provocar algo peor. Los días pasaron y el sentimiento de ser observado no se disipó. De hecho, se intensificó. Ya no era solo en el cementerio, sino también en casa, en la tienda, en los sueños. Al mirar por la ventana durante la noche, algunos juraron ver el reflejo de una niña de cabellos claros y sonrisa helada en el cristal, aunque al girar rápidamente, la imagen se desvanecía. En los pasillos oscuros los ruidos comunes del hogar, crujidos, suspiros del viento, pasos en la madera, adquirieron nuevos significados. Eran advertencias, recordatorios de que la niña seguía allí, atenta y paciente. El capataz, normalmente escéptico, comenzó a notar que las cosas se movían solas en la sala de descanso. Unas tijeras dejadas sobre la mesa aparecían en el alféizar de la ventana. Una pala apoyada en la pared caía sin razón aparente. Durante los recorridos nocturnos, las linternas parpadeaban justo al pasar por el rincón de la tumba exhumada, y la brisa parecía arrastrar un susurro casi inaudible, una risa lejana que helaba la sangre. Nadie se atrevía a volver solo a ese sector. Se formaban grupos, todos en silencio, compartiendo el miedo como una manta raída que no alcanzaba a cubrirlos del todo. Lo peor, sin embargo, era la certeza de que no importaba cuánto intentaran ignorar el recuerdo. Los ojos de la niña seguían presentes, fijos en cada uno, cargados de una inquietante inteligencia. Era una mirada que perforaba la carne, el sueño y la voluntad, arrastrando la sensación de que lo visto en esa exhumación nunca podría ser olvidado. La vida de los Coveiros desde entonces estuvo marcada por el sigilo, el sobresalto y la pregunta silenciosa de qué quería realmente esa niña que contra toda lógica y ley de la naturaleza se negaba a cerrar los ojos y a dejar de sonreír. La sensación de persecución pronto se materializó en hechos difíciles de explicar. La semana siguiente a la exhumación estuvo marcada por una cadena de accidentes extraños que, si bien al principio parecían casualidades, pronto se volvieron demasiado frecuentes y específicos como para ser ignorados. El primero ocurrió durante una ronda matutina. Uno de los coveiros más experimentados resbaló inexplicablemente en el mismo sector donde había sido desenterrada la niña. Aseguró que una fuerza invisible lo había empujado de espaldas, y aunque no sufrió lesiones graves, juró que, mientras caía, vio el rostro sonriente de la pequeña entre la maleza, observándolo con una calma inquietante. No pasó mucho tiempo hasta que otros comenzaron a vivir situaciones similares. Herramientas dejadas en lugares seguros caían solas, a veces apuntando peligrosamente a los pies de quienes pasaban cerca. Un día, la carretilla se volcó sin causa aparente, esparciendo tierra fresca sobre la lápida de la niña, y una pala lanzada accidentalmente golpeó la puerta de la caseta con tal fuerza que la rompió, aunque nadie la había tocado. La electricidad en la sala de descanso comenzó a fallar cada vez que el grupo intentaba reunirse para hablar de lo sucedido, y las luces parpadeaban como si una presencia invisible jugara con ellas. La paranoia se instaló en el equipo. Las conversaciones se llenaron de susurros y miradas nerviosas, cada cual contando su propia versión de los extraños incidentes. Algunos comenzaron a faltar al trabajo, alegando enfermedad, mientras que otros evitaban el sector maldito por completo, dispuestos a aceptar sanciones con tal de no acercarse de nuevo. El capataz, cada vez más pálido y ausente, dejó de exigir disciplina y empezó a buscar explicaciones sobrenaturales en los viejos registros del cementerio. Algunos coveiros afirmaron que al pasar de noche cerca de la tumba, sentían que la temperatura caía abruptamente y escuchaban el eco de una risa infantil flotando entre los árboles. Otros juraron ver, al borde de la visión, una figura pequeña y pálida asomándose entre las lápidas, con los ojos brillantes e inyectados de una vida que la muerte no había logrado apagar. Incluso los visitantes del cementerio notaron el cambio, flores que se marchitaban en pocas horas, gatos que huían del lugar y niños que se negaban a caminar por ese sector, diciendo que una niña los miraba. La espiral de terror se apoderó de todos. Nadie dormía bien. Las noches estaban plagadas de sobresaltos y sueños en los que el mismo rostro sonriente aparecía una y otra vez, siempre acechando, siempre esperando.
Cada accidente, cada caída, cada herramienta fuera de lugar era recibida como una advertencia. La niña no descansaría hasta que algo, que aún ninguno comprendía del todo, fuera resuelto. Y en ese ambiente saturado de miedo, los límites entre la razón y el pánico se desdibujaron, preparando el terreno para revelaciones aún más oscuras. Con el paso de los días, la ansiedad se transformó en un terror más profundo y personal. Aquellos que participaron en la exhumación comenzaron a compartir, casi en secreto, relatos de sueños imposibles de olvidar. En cada uno de ellos, la niña aparecía igual que en el ataúd, sonrisa amplia, ojos abiertos, mirándolos con una mezcla desconcertante de dulzura y amenaza. En los sueños la escena se repetía. Los cobeiros caminaban entre las tumbas bajo un cielo de tormenta, y al voltear, encontraban a la pequeña sentada sobre su propia lápida, agitando una mano en señal de saludo o de advertencia. Su voz, fina y cristalina, los llamaba por su nombre, a veces susurrando, a veces riendo, a veces exigiendo algo que no lograban entender. Las visiones no se limitaron a la noche. Durante el trabajo diario, los cobeiros veían fugazmente a la niña en los reflejos de las ventanas o en los charcos de agua después de la lluvia. Algunos aseguraron que, al mirar dentro de la caseta de herramientas, distinguieron la silueta de una niña parada en la oscuridad, observando en silencio. Otros escucharon canciones infantiles, entonadas suavemente entre el viento, melodías que ninguna madre había cantado en años. La vida en el cementerio se volvió insoportable, cada rincón infestado de una presencia que nadie sabía cómo apaciguar. En busca de respuestas, el capataz revisó antiguos registros y descubrió detalles inquietantes sobre la muerte de la niña. No era solo una víctima de enfermedad, como decían los rumores. Existía la sospecha de que su final había estado envuelto en secretos familiares, disputas no resueltas y una tristeza que nunca encontró consuelo. El acta de defunción era fría y breve, pero los viejos del pueblo, interrogados a regañadientes, hablaban de gritos en la noche, de la desaparición de un juguete querido y de la obsesión de la madre por visitar la tumba incluso después de haber sido declarada insana. Todo parecía indicar que el alma de la niña, atrapada por el dolor y el olvido, no había logrado abandonar el mundo de los vivos. Los cobeiros entendieron demasiado tarde que la exhumación había reabierto no solo una tumba física, sino una herida profunda en la memoria del lugar. Cada visión, cada pesadilla y cada accidente era un mensaje, un pedido desesperado de reconocimiento y de justicia, y ahora todos, sin excepción, eran parte de esa deuda no saldada. El misterio que envolvía a la niña crecía como una sombra, oscureciendo no solo las noches, sino también los días de quienes, alguna vez, creyeron que la muerte era el fin del sufrimiento. La situación se volvió insostenible cuando, una madrugada, la caseta del cementerio apareció con las ventanas rajadas y huellas de pequeñas manos marcadas en el polvo del interior. Para entonces, nadie dormía tranquilo, y hasta los vecinos más alejados decían escuchar, entre sueños, el canto suave de una niña al otro lado de la tapia. Desgastados por el miedo y convencidos de que la niña exigía algo que nadie comprendía del todo, los cobeiros decidieron intentar un último acto de reparación, organizar un ritual de despedida digno, esperando así calmar al espíritu inquieto. Con la ayuda del capataz y algunos viejos del pueblo, lograron reunir fragmentos de la historia real de la niña. Se supo que había muerto tras una noche de fiebre alta, sola en casa, mientras sus padres peleaban en la calle, y que la culpa, el silencio y el olvido habían sellado su tumba más que cualquier piedra. Recuperaron una muñeca que perteneció a la niña, olvidada durante años en un altillo polvoriento, y la llevaron a la tumba, junto con flores frescas y una carta escrita a mano, pidiendo perdón y deseándole paz. El grupo se reunió al atardecer, rezó en voz baja y encendió una vela que iluminó el rostro de la pequeña en la lápida, devolviéndole, por un instante, la inocencia perdida. Esa noche, el aire se sintió diferente. El frío retrocedió, y mientras la llama de la vela ardía firme, todos los presentes sintieron un peso aligerarse de sus hombros. Algunos lloraron en silencio, otros permanecieron de pie, enmudecidos, mirando cómo el sol se apagaba detrás de los árboles viejos,
En los días siguientes, los accidentes cesaron, las herramientas volvieron a su lugar y la caseta quedó en calma. Nadie volvió a ver la sonrisa inquietante de la niña, ni a sentir su mirada persistente. Solo la memoria del suceso, tan viva como la cicatriz de un corte antiguo, quedó flotando entre los cobeiros y el pueblo. Con el tiempo, la historia de la niña que sonreía en el ataúd se convirtió en advertencia y en secreto compartido. El cementerio recuperó la paz, pero el recuerdo de la exhumación, del instante en que la muerte pareció mirar de vuelta, nunca se borró del todo. El ritual ofreció un cierre, sí, pero la lección quedó clara. Hay historias que, una vez despertadas, nunca regresan por completo al silencio. El misterio de la sonrisa de la niña, aún ahora, persiste en la memoria de quienes cavaron demasiado hondo, recordando que a veces el descanso depende menos de la muerte que del amor y la verdad que dejamos atrás. Relato 7. La mañana de la exhumación amaneció turbia, con nubes bajas y un viento húmedo que colaba frío por entre los huesos. El trabajo había sido encomendado por la justicia, mas ni el capataz ni los cobeiros sabían decir a quién pertenecía exactamente la tumba. El nombre, grabado en una lápida de mármol carcomido, se había borrado con las lluvias y los años. Solo quedaban unas iniciales y una fecha confusa que sugería o un olvido deliberado o una vida marcada por el anonimato. A pesar de la costumbre, había en el aire una inquietud especial. Ni las aves se acercaban ese día a los árboles del cementerio y hasta los gatos callejeros merodeaban a distancia. Comenzaron a cavar con la eficiencia adquirida por años de rutina. La tierra estaba más compacta de lo habitual, mezclada con raíces secas y fragmentos de piedra. Tras varias paladas profundas, el ataúd emergió, oscuro y liso, apenas cubierto de moho, como si el tiempo no hubiera pasado sobre la madera. Al abrirlo, lo primero que notaron fue la extraña preservación de los objetos junto al cadáver. La ropa, aunque polvorienta, mantenía los botones de metal relucientes. Entre los dedos del hombre, esqueléticos y amarillentos, descansaba un reloj de bolsillo antiguo, de plata ennegrecida pero intacta, con la cadena enrollada cuidadosamente como si lo hubiera protegido del olvido. Lo que ocurrió a continuación heló la sangre de todos. Al intentar separar el reloj de la mano del muerto, uno de los cobeiros sintió una descarga fría subirle por el brazo, como si la mano huesuda se negara a soltar el objeto. Después de varios intentos y murmullos supersticiosos, lograron desprenderlo y apenas el reloj tocó el aire libre, se oyó claramente el sonido de un tic-tac, débil pero nítido, proveniente del interior del mecanismo. Nadie podía creerlo. El reloj, tras décadas bajo tierra, sin cuerda ni contacto humano, había comenzado a funcionar, marcando una hora imposible, una hora que no coincidía con ningún reloj de los vivos. El sonido era hipnótico. Incluso el capataz, hombre de ciencia, se detuvo a escuchar desconcertado. La aguja de los minutos saltaba de manera irregular, como si un pulso invisible marcara su propio ritmo, ajeno a las leyes de la física. Uno de los trabajadores intentó cerrar el reloj, pero la tapa se abrió sola con un chasquido suave, revelando una inscripción gastada por el tiempo, palabras en un idioma que nadie logró descifrar en ese momento. Algunos, más supersticiosos, se persignaron, otros miraron al cielo esperando un trueno o algún signo de advertencia, pero lo único que siguió fue el tic-tac, insistente, cada vez más fuerte, como si llenara el aire y el espacio entre los vivos y los muertos. Decidieron, sin mayor discusión, llevar el reloj a la caseta donde guardaban las herramientas y los objetos hallados en exhumaciones. El capataz anotó todo en su cuaderno, el nombre borroso, la hora marcada, la reacción extraña del reloj. Nadie quería quedarse mucho tiempo junto al objeto. Se impuso un silencio incómodo. Incluso el más hablador del grupo bajó la voz. Al abandonar el sector y mirar atrás, juraron que el ataúd vacío vibraba levemente, como si una corriente invisible lo recorriera desde el momento en que le arrebataron el último vínculo con el mundo de los vivos. Al caer la noche, el sonido del reloj persistía, filtrándose bajo las puertas y las ventanas, ocupando la memoria de cada uno de los cobeiros. Nadie durmió bien esa noche, y aunque intentaron convencerse de que todo tenía explicación lógica, una sombra de duda comenzó a crecer entre ellos.
¿Qué fuerzas podían haber devuelto la vida a un simple reloj de bolsillo? ¿Y por qué, desde el primer tic-tac, el cementerio ya no parecía el mismo lugar que la mañana anterior? Esa noche, la caseta de los Coveiros quedó sumida en un silencio extraño, casi expectante. El reloj, dejado sobre una mesa de madera junto a las herramientas, continuaba marcando el tiempo con su tic-tac persistente, un sonido agudo y fuera de lugar que parecía perforar el aire. Al principio, todos intentaron ignorarlo. El capataz se dedicó a organizar papeles, los demás limpiaron botas o fingieron buscar algo en sus mochilas, pero la presencia del reloj era imposible de evadir. Cada vez que alguien intentaba dejar de pensar en él, el sonido se volvía más fuerte, rítmico, como si el objeto supiera que estaba siendo observado. A medida que avanzaba la noche, la incomodidad se transformó en inquietud. El primero en notarlo fue un coveiro joven, que tras un bostezo largo, apoyó la cabeza sobre la mesa para descansar unos minutos. Apenas cerró los ojos, sintió que el tic-tac invadía sus sueños, transformándose en un golpeteo lejano en la puerta de la caseta. Despertó sobresaltado, sudoroso, y con la sensación de que alguien, o algo, lo vigilaba desde la esquina más oscura del cuarto. Los demás, uno a uno, comenzaron a relatar experiencias similares. Sueños, donde el reloj ocupaba el centro de una habitación oscura, rodeado de sombras que murmuraban en un idioma antiguo, o la imagen de una figura sin rostro que extendía la mano pidiendo recuperar el objeto perdido. Nadie durmió bien esa primera noche. Los ruidos en la caseta, normalmente explicables por la madera y el viento, se multiplicaron y adquirieron un carácter siniestro. Golpeteos en la ventana, crujidos bajo el piso, susurros apenas audibles que parecían venir del interior del propio reloj. En algún momento, uno de los coveiros se levantó para revisar el objeto, decidido a guardarlo en una caja metálica, pero encontró la tapa del reloj completamente abierta y los engranajes girando solos, sin cuerda ni energía aparente. La hora marcada seguía cambiando, avanzando y retrocediendo en ciclos imposibles. Al amanecer, la sensación de desvelo era general. El ambiente estaba cargado de una tensión que ninguno supo explicar con claridad. Los sueños se convirtieron en anécdotas contadas en voz baja, con vergüenza y temor, pero todos coincidieron en un detalle. En cada uno de ellos, el cementerio aparecía envuelto en una neblina espesa, y el reloj, siempre en primer plano, emitía un tic-tac tan fuerte que despertaba a todos en medio de la noche. Uno de los trabajadores, el más escéptico, admitió que en la madrugada había visto una sombra moverse detrás de la puerta como si alguien rondara la caseta, observando en silencio. Los días siguientes confirmaron que nada volvería a ser igual. El reloj, que ninguno se atrevía a tocar, se convirtió en el centro de todos los miedos y rumores. Nadie quería pasar la noche cerca de él, y sin embargo, nadie se atrevía a sacarlo fuera, temiendo que su poder aumentara si era ignorado. El tic-tac, implacable y cada vez más fuerte, era la banda sonora de una espera inquietante, la de la primera noche en la que el cementerio dejó de ser un lugar de descanso y se transformó en el escenario de algo que solo comenzaba a revelarse. El tic-tac del reloj, lejos de perder fuerza, se volvió un sonido obsesivo, instalado en la mente de todos los que pasaban cerca de la caseta. La segunda noche trajo consigo algo más, una presencia que no se podía ver, pero sí sentir. Todo comenzó con pequeños detalles. La puerta, que siempre quedaba bien cerrada, amanecía abierta de par en par. Las linternas, que la víspera funcionaban perfectamente, aparecían descargadas, aunque nadie recordaba haberlas usado. Las herramientas de trabajo, alineadas por costumbre, amanecían desordenadas o caídas en el suelo, como si manos invisibles hubieran buscado algo con prisa durante la noche. Los coveiros comenzaron a hablar en susurros, temiendo que cualquier palabra pronunciada en voz alta pudiera atraer aún más a lo que fuera que rondaba el lugar. La presencia se hizo más clara cuando, una noche, una corriente de aire frío recorrió la caseta, apagando de golpe todas las velas y dejando el ambiente sumido en una oscuridad absoluta. En ese silencio opresivo, solo se escuchaba el tic-tac del reloj, ahora tan fuerte que parecía provenir de todos los rincones al mismo tiempo. Fue entonces cuando uno de los coveiros,
Juró escuchar pasos en el corredor exterior, seguidos de un leve susurro, un murmullo sin palabras, más cercano a un lamento que a una voz humana. Las manifestaciones se intensificaron con cada noche. Sombras fugaces cruzaban los pasillos entre las lápidas, moviéndose demasiado rápido para ser humanas, pero demasiado tangibles para ser ignoradas. Algunos trabajadores despertaban con marcas inexplicables en la piel, rasguños finos, como si ramas invisibles los hubieran acariciado durante el sueño. Otros sentían una mano helada posarse sobre su hombro justo antes de dormirse, o veían reflejos extraños en los cristales empañados de la caseta, figuras indefinidas, miradas desde el otro lado. El capataz, preocupado, decidió mover el reloj a la bodega del cementerio, un sitio de piedra donde nunca se guardaban objetos personales. Pero la inquietud se trasladó junto con el reloj. Quienes pasaban cerca escuchaban el tic-tac resonando incluso cuando la puerta estaba cerrada y el reloj envuelto en trapos gruesos. Los visitantes comenzaron a evitar la zona, y hasta los animales del lugar, perros, gatos, hasta los pájaros, cambiaron sus rutas habituales para no cruzar por la bodega. Las noches se volvieron más largas y pesadas. Nadie podía sacudirse la sensación de que, en algún momento, la presencia invisible terminaría mostrándose. Uno de los cobeiros más antiguos, empujado por la desesperación, intentó enterrar nuevamente el reloj en un rincón alejado, pero la tierra misma lo rechazó. El hoyo se llenaba solo, las palas se rompían, y el objeto siempre reaparecía en el interior de la caseta al día siguiente. Era como si el reloj hubiese elegido su propio lugar en el mundo de los vivos, y al ser desenterrado, hubiese abierto una puerta imposible de cerrar. Cada noche, el tic-tac se sincronizaba con los latidos de quienes aún tenían el valor de quedarse, y todos sabían con una certeza que helaba la sangre, que alguien, estaba viniendo, atraído inexorablemente por el pulso imposible de ese reloj que aún tocaba. Ante el clima de terror creciente, el capataz y los cobeiros decidieron investigar a fondo la identidad del hombre exhumado y el origen del misterioso reloj. Buscaron en los registros antiguos del cementerio y de la municipalidad, removiendo cajas de papeles amarillentos y libros de actas cubiertos de polvo. Los archivos, llenos de nombres olvidados, tenían huecos y tachaduras en la década en que, según la inscripción casi ilegible de la lápida, aquel hombre había sido enterrado. Solo después de varios días, y de hablar con el cronista más anciano del pueblo, apareció la verdad. El muerto era un forastero que llegó a la aldea décadas atrás, envuelto en rumores de riqueza súbita, cartas nunca entregadas y una vida repleta de secretos. Se supo que el hombre había vivido solo, casi recluido, y que era visto frecuentemente caminando por el cementerio al anochecer, murmurando palabras en una lengua extraña y consultando obsesivamente el reloj de bolsillo que nunca se separaba de él. Las leyendas decían que, tras su muerte repentina, nadie de la familia reclamó el cuerpo y ningún sacerdote quiso celebrar un rito completo de despedida. El ataúd fue enterrado a toda prisa, y según algunos, esa misma noche se escucharon campanadas y pasos alrededor de la tumba, aunque nadie se atrevió a comprobarlo. Pero el descubrimiento más inquietante fue el origen del reloj. Entre los papeles encontrados había una carta nunca enviada, escrita con tinta ya desvanecida, en la que el muerto relataba una deuda de sangre. El reloj había sido un obsequio de un viajero misterioso, acompañado de la promesa de prosperidad a cambio de un pacto sellado al primer toque de medianoche. La carta advertía que el reloj no debía salir nunca de la tumba, pues guardaba en su interior la memoria y la condena de todos los acuerdos sellados con él. Los detalles eran fragmentarios, pero sugerían que si el reloj volvía a ver la luz, abriría un canal entre los vivos y los muertos, trayendo a este mundo la presencia de todos aquellos ligados a ese pacto. Con cada noche, mientras el reloj seguía su tic-tac incansable, los cobeiros comprendieron que no estaban ante un simple objeto maldito, sino ante la llave de una cadena de tragedias, soledad y secretos no resueltos. El pueblo, al enterarse de la historia, comenzó a murmurar que la maldición no era solo para quienes exhumaron el reloj, sino para todos los que ignoraran el precio de los antiguos pactos. Los sueños
se poblaron de imágenes del muerto de ojos vacíos, sentado junto a su tumba abierta, señalando el reloj y pidiendo que el tiempo finalmente fuera devuelto al lugar de donde nunca debió haber salido. El reloj, mientras tanto, parecía más vivo que nunca. A veces los cobeiros juraban escuchar entre los engranajes voces bajas o llantos lejanos, y la inscripción indescifrable de la tapa comenzaba a clarear, como si el metal supiera que su historia estaba siendo recordada. La noche se acercaba, y todos intuían que el verdadero precio del silencio aún no había sido cobrado. La tensión alcanzó su punto máximo en la víspera de un nuevo aniversario de la muerte del hombre exhumado. Esa noche, como si una voluntad invisible lo exigiera, los cobeiros se reunieron alrededor de la caseta, el reloj en el centro de la mesa, marcando su tic-tac cada vez más fuerte, tan ensordecedor que parecía llenar todo el cementerio con su pulso. Afuera, el viento se arremolinaba entre las tumbas y las sombras parecían multiplicarse, girando alrededor del edificio, acechando, esperando el momento en que la medianoche diera inicio a lo inexplicable. Al filo de las 12, los engranajes del reloj se aceleraron por sí solos. Los cobeiros, paralizados entre el miedo y la responsabilidad, intentaron una última vez romper el objeto, pero el metal resistió cada golpe. Decidieron entonces, como último recurso, devolverlo a la tumba del hombre, esperando que con ello las presencias que los acosaban encontraran finalmente reposo. Pero apenas cruzaron la puerta con el reloj en la mano, las luces del cementerio se apagaron y un frío antinatural invadió el lugar. Del suelo emergieron lamentos, voces superpuestas que repetían la inscripción del reloj en un idioma incomprensible. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, rozando sus rostros, alando sus ropas, exigiendo atención. El grupo avanzó como pudo hasta el sector olvidado donde todo comenzó. Cavaron a tientas, sintiendo cómo el tiempo se distorsionaba y los latidos del reloj se mezclaban con los propios. Apenas depositaron el reloj sobre los restos del ataúd, una ráfaga de viento barrió el sector, apagando el tic-tac de golpe y sumiendo el cementerio en un silencio absoluto. Solo entonces las sombras retrocedieron y las voces, poco a poco, se extinguieron, como si la noche finalmente aceptara el precio de la reparación. Nadie pronunció palabra durante el regreso. Los cobeiros sabían, con la certeza que da la experiencia directa del horror, que el silencio obtenido era frágil, un equilibrio precario entre dos mundos. El cementerio recuperó su calma, pero ninguno de los presentes volvió a cruzar solo por ese sector. El pueblo, advertido de la historia, transmitió la advertencia a las generaciones siguientes. Hay objetos que deben descansar en paz, pactos que no se pueden romper, y secretos que, si son despertados, reclaman un precio que solo la noche y el tiempo están dispuestos a cobrar. El reloj enterrado nuevamente bajo tierra dejó un eco imposible de olvidar. En los sueños de los cobeiros, a veces aún resuena el tic-tac sordo, recordándoles que el tiempo, en los cementerios, nunca es del todo lineal. El precio del silencio, pagado esa medianoche, marcó a todos para siempre, y el reloj, aunque invisible para los vivos, sigue esperando su próxima oportunidad de tocar.